¿Listo? Ya. Les damos la bienvenida a todas y todos a quienes se han sumado a este conversatorio sobre el proyecto de ley de violencia ginecobstétrica, tanto de manera presencial como de manera virtual. Saludamos a la Sociedad Chilena de Obstetricia y Ginecología, representada por su presidente, el doctor Álvaro Insúa, Saldíez y la doctora Claudia Santiago. Y muy especialmente a las y los jefes de unidades de ginecología de clínicas y hospitales de la región metropolitana. Les agradecemos muchísimo el poder estar hoy día con nosotros, y al doctor Felipe González, presidente del Departamento de Género Nacional, y al Departamento de Género y Derechos Humanos del Colmed Santiago, representado por su presidenta, la doctora Gisela Viveros. El objetivo de esta reunión es que podamos conversar en torno al proyecto de ley de violencia ginecobstétrica, también llamado Ley Adriana. Nuestra intención es poder escuchar distintas opiniones sobre esta ley para generar insumos para la Asamblea General del Colegio Médico, que comienza el próximo jueves y que tiene la Ley Adriana como punto de tabla. Para comenzar esta conversación les quiero presentar algunas gestiones que el Colegio Médico ha realizado en relación al proyecto de ley y también transparentar que el objetivo, por qué hacemos esta conversación en la región metropolitana, llamando a los jefes de ginecología y a todos los ginecólogos y ginecólogas que se quieran sumar a esta discusión. Es porque este tema, como todos sabemos, no es fácil. Hay distintas posturas al respecto y tenemos como Colegio Médico, creo que el deber de lograr acercar posturas, de escucharnos, de poder plantear los argumentos sobre la mesa y tratar de llegar a ciertos consensos. Y acá de este Consejo Regional hay un compromiso para poder escucharlos a todos y todas y poder transmitir en el Consejo, la Asamblea Nacional, que es la próxima semana, la diversidad de opiniones que tiene nuestro Colegio Médico y que tienen muy especialmente nuestros colegiados y colegiadas de Santiago. Ay. Creo que no. Ay, bueno. Algunos... ¿Aló? No se escucha, ¿sí? Ahí sí. Ya, algunos antecedentes ya sobre el proyecto de ley que va a presentar la doctora Viveros. Después vamos a ir un recorrido sobre punto por punto, quizás de acá no sé cuántos no lo han leído, pero siempre es bueno poder recordarlo para que tratemos de que la discusión no se dé sobre prejuicios, sino que se dé sobre el proyecto propiamente tal. En primer lugar, el proyecto de ley conocido como Ley Adriana se inspira en el caso de Adriana Palacios, una mujer de 19 años que dio a luz a su hija sin vida en el hospital de Iquique en el año 2017. Esta es la primera iniciativa en Chile que plantea oficialmente el concepto de violencia obstétrica. Habían existido otras iniciativas con otros que tenían una intención similar, pero que ocupaban otros conceptos. Que sanciona la violencia ginecobstetra contra personas gestantes y establece derechos en el ámbito de gestación, preparto, parto, posparto, aborto y salud ginecológica y sexual. La iniciativa fue lanzada en el 2018 y en mayo del 2022 fue aprobada por la Cámara de Diputados con 101 votos a favor, 43 en contra y 4 abstenciones, tras lo cual pasó al Senado a la Comisión de Mujer y Equidad de Género. En esta Comisión de Mujer y Equidad de Género, nuestro presidente, el doctor Patricio Mesa, presentó algunas definiciones en torno a la ley que yo voy a compartir, pero también en esa misma discusión creo que se muestra que dentro del mismo Colegio Médico había una diversidad de opiniones entre nuestros colegiados. Y por lo tanto es que se hace necesario ahora, en vista de que esta ley pasa a la Comisión de Salud y que el Colegio Médico fue nuevamente invitado a la Comisión de Salud a entregar una opinión, es que se hace necesario el discutir este tema en la Asamblea Nacional, buscando llegar a ciertos consensos que obviamente representen tanto nuestras líneas institucionales como también, por supuesto, la opinión de nuestros colegiados y especialmente los ginecólogos y ginecólogas de Chile.
Algunos planteamientos del Colegio Médico en esa ocasión. En primer lugar está la empatía. Este proyecto de ley nace de una sensación o un sentir de las mujeres en Chile con respecto al parto y con respecto a experiencias negativas que han tenido muchas de ellas en tanto en la atención de salud sexual y reproductiva como en el parto. Y es una ley que a partir de eso tiene mucho apoyo ciudadano, porque creo que es innegable que hay una brecha y también un desafío que tenemos como gremio, que tenemos como instituciones de salud en la materia. También reconocemos que la normativa actual ha sido insuficiente para abordar adecuadamente esta problemática, y así nos hablan muchas organizaciones que han levantado este tema a través de datos, a través de encuestas. Y también que se deben fortalecer las condiciones para un parto humanizado. Por ejemplo, el proyecto de ley propone la capacitación y formación, una capacitación y formación en la materia que nos parece del todo necesario, el fortalecer las mallas curriculares y también fortalecer la formación en los mismos establecimientos. Es algo que creo que hay consenso que es muy bueno que tengamos un enfoque de derechos sexuales y reproductivos a adoptar. Con respecto a algunas consideraciones, sí hay ciertas cosas del proyecto de ley que han existido consenso hasta el momento, que nos preocupan. En primer lugar, es una ley que es de iniciativa parlamentaria, y al ser de iniciativa parlamentaria es una ley que no cuenta con recursos económicos para su implementación. Eso es preocupante en cuanto la ley, yo creo que plantea un estándar que sube en términos de la atención, que es obviamente lo que todos y todas queremos para las instituciones de salud, que tengan un mejor estándar, pero sí, al no contar con el presupuesto, preocupa cómo se van a lograr estas expectativas que quizás pueden subir de las pacientes, y al no tener esos recursos, creo que hay un riesgo de que la ley no pueda abordar los temas de infraestructura, que son tremendamente importantes para el tener unas condiciones de parto que sean adecuadas. También nos preocupa el eventual aumento de la judicialización. Ya se va, dentro del proyecto de ley existen algunas consideraciones que ingresan al Código Penal como en la definición de violencia obstétrica, ciertas partes que entran al Código Penal, por lo que tendrían los colegas mayores sanciones al incurrir en ellas, o sea, como que aumenta la sanción, y eso obviamente que es algo que preocupa. Por un lado, obviamente creemos que las pacientes merecen el mejor estándar, pero al mismo tiempo eso no puede significar un miedo, por ejemplo, a ejercer la ginecología y obstetricia. Obviamente es una especialidad que ya tiene mucha judicialización, y obviamente la preocupación está en torno a que esto pueda empeorar, y yo creo que tenemos que ser muy responsables en el debate sobre cómo aseguramos que en cualquier iniciativa que se tome pueda no incurrir en esos riesgos o que los minimicemos. Y también hay una preocupación que tiene que ver con los temas reglamentarios, que hay temas bien específicos dentro de la ley sobre lo que se constituye como violencia obstétrica, y ustedes son los ginecólogos y saben mucho mejor sobre la técnica, pero sí a mí particularmente me preocupa un poco de que queden como normas muy específicas que sobre las cuales sabemos que la evidencia cambia en el tiempo. Sabemos que quizás hoy día podemos considerar que algo no es adecuado, pero el día de mañana eso puede cambiar, o pueden existir otras prácticas que no sean adecuadas, y frente a eso el poner temas que a mí me parecen reglamentarios en términos como más, hablando más jurídicamente, es algo que como mesa hemos tenido un consenso que no es deseable. Eso ya como síntesis. Este tema ha sido de difícil discusión, repito, y la invitación hoy día es que podamos discutir con altura de miras en torno a las distintas miradas ya de este colegio médico. Obviamente este consejo regional hay un compromiso con los derechos de las mujeres, y todo lo que tenga que ver con derechos sexuales y reproductivos es algo que siempre vamos a defender. Pero al mismo tiempo, como colegio médico en esta discusión hemos visto que hay distintas miradas sobre desde la definición
sobre si tenemos que usar el término de violencia obstétrica o no. Hay distintas miradas sobre si es que tenemos que tener estas leyes con nombre o no, o sería ser la autoridad sanitaria quien normara esto. Hay distintas miradas sobre distintos incisos del proyecto de ley, y creo que nuestra labor como colegio médico es poder llegar a acuerdos y lograr juntar las miradas para que en esta discusión podamos como colegio representar una mirada que sea consensuada, que vaya en la línea con los derechos de las mujeres, pero también con los derechos, finalmente las condiciones de la profesión médica y de la condición de atenciones en salud, para que esto no se vea amenazada en términos de que tengamos los miedos que existen en torno a esta ley, que pueden ser el tema de la judicialización, que es un tema que podemos conversar y todos creo que lo peor que podemos hacer es como polarizarnos y no escucharnos y no llegar a ningún acuerdo y que nos quedemos en una inmovilidad porque no logramos ponernos de acuerdo en temas que yo creo que hay más consenso que el que creemos, por eso abrimos esta instancia. Ahora la doctora Viveros, presidenta del Departamento de Género y Derechos Humanos de nuestro colegio, va a presentar los artículos del proyecto de ley, ya para que podamos estemos hablando sobre una base común, y luego vamos a tener dos presentaciones de la Sociedad de Ginecología y Obstetricia y Ginecólogas Chile, para también poder ver visiones al respecto. Muchas gracias. Gracias, Francisca. No sé mi presentación, Margarita. Ahí está, súper. Bueno, soy Gisela Viveros, soy presidenta del Departamento de Género y Derechos Humanos del Regional Santiago. Para nosotras como departamento es muy importante poder tener esta instancia para poder llevar a la Asamblea Nacional una postura que sea integrativa, que tenga más miradas que solamente quienes trabajamos estas temáticas dentro del regional, y principalmente las miradas de quienes se van a ver principalmente afectados una vez que esta ley sea promulgada, si es que sigue el curso que está llevando hasta ahora. También nos acompaña el doctor Felipe González, con quien presentaremos en la Asamblea Nacional, así que por eso la presentación de hoy es más bien solamente muy objetiva, es solo presentarles la ley como para que estemos en un piso de discusión similar todas y todos, y para que después esta presentación en Nacional tenga y recoja lo que ustedes nos comenten el día de hoy. Yo les voy a hablar un poquito de la cronología de la ley, líneas generales, el espíritu y después ya el análisis punto a punto. Voy a ir rápido en esta primera parte. En cuanto a la cronología de la ley, es importante entender que esta temática se ha estado intentando llevar como una regulación o como una legislación ya formal a nivel parlamentario desde hace bastantes años, y que se está volviendo cada vez con mayor preponderancia la necesidad de poder llevar una ley específica que regule lo que estamos conversando el día de hoy. Desde el año 2017 comenzaron las primeras regulaciones al respecto. Del año 2018 finalmente sale la ley en la Comisión de Salud y en la Comisión de Género. En junio se forma la Mesa de Parto Respetado. En octubre del 2018 se presenta el ingreso del proyecto de este boletín finalmente, que es la ley que estamos discutiendo, y es derivado de la Comisión de Salud, por donde se mantuvo en discusión por 2 años, y en el año 2020, en diciembre, se traslada a la Comisión de Mujer y Equidad de Género, donde fue analizada extensamente y donde hemos escuchado también bastantes de las opiniones y de las diferentes ponencias de no solamente nosotros como médicos y médicas, sino que también otras organizaciones civiles que han tenido que hablar al respecto. Y finalmente en enero del 2023 se traslada ahora recientemente a la Comisión Salud, con las modificaciones que se realizaron en la Comisión de la Mujer y Equidad de Género. Algunas líneas muy generales que entendemos cuando hablamos de parto respetado humanizado. La Organización Mundial de la Salud desde el año 85 habla del parto respetado humanizado como el derecho a una atención prenatal adecuada y a un papel central en todos los aspectos de dicha atención, incluyendo la participación en la planificación, ejecución y evaluación de la atención, los factores sociales, emocionales y psicológicos que son fundamentales para comprender la manera de prestar una atención perinatal adecuada.
Luego también se habla mucho de la experiencia positiva de parto, que es aquella que cumple o supera las creencias o expectativas personales y socioculturales previas de la mujer, y que también tiene mucho que ver con el aspecto y el apoyo que se puede prestar desde el punto de vista práctico, emocional, continuo. El mal resultado obstétrico o un resultado adverso, que son términos comúnmente que se utilizan como sin una definición muy formal dentro de la práctica clínica, y que finalmente se refiere a cualquier tipo de complicación en el periodo de la gestación, trabajo de parto, puerperio, parto, y que tiene como consecuencia el deterioro grave tanto de la salud del recién nacido o de la persona gestante. Otra cosa es la negligencia médica, que eso se extiende más allá de la ginecobstetricia, que es la lesión que se le causa a un paciente debido a la ignorancia o de la lex artis o del modo de hacer del oficio. Y finalmente la violencia ginecobstétrica, que la misma ley la define como todo maltrato, agresión psicológica, física o sexual, omisión o negación injustificada que suceda durante la atención de la gestación, preparto, parto, posparto, aborto, en las causales establecidas por la ley y en el marco de la atención de la salud sexual y reproductiva de la mujer. Teniendo ya esto claro, el espíritu de quienes presentaron esta ley a título de los mismos parlamentarios sería erradicar este tipo de violencia en todas sus formas por ser invisibilizada en momentos cruciales e importantes para la vida de las mujeres. Y ellos establecen 4 principios éticos que sustentarían la promulgación de esta ley, que sería el principio de dignidad en el trato, el principio de autonomía de la mujer, el principio de privacidad y confidencialidad y el principio de multiculturalidad. Y aquí ya nos vamos en terreno firme, que es ir analizando la ley punto a punto. Voy a tratar de hacer como lo más rápido con los temas que yo creo que pueden generar mayor consenso y detenerme en los que pudiesen ser tal vez un poco más controversiales. El primer artículo habla sobre cuál es el objeto de esta ley, que es establecer, promover los derechos de las mujeres, personas con capacidad de gestar en cualquier etapa del ciclo de la vida y en el ámbito de la atención ginecológica, de la salud sexual y reproductiva. Que es importante que no solamente esta ley nos habla de la persona gestante, sino que también del padre o la madre de la recién nacida o la persona significativa, y también define quién sería esa persona significativa en la misma ley. En el segundo artículo nos habla de 5 principios que serían aplicables a esta ley, principios éticos. El primero es la dignidad del trato, donde habla que los prestadores de salud deberán tener un trato digno a la mujer o persona con capacidad de gestar durante todo el periodo de su atención de salud y que no podrá ser objeto de maltrato, manipulación, agresión física, psicológica o sexual. Esto tuvo consenso total de todos los parlamentarios. En cuanto a la autonomía, habla sobre que se debe consentir de manera previa cualquier prestación de salud sexual y reproductiva que reciba sin perjuicio de las excepciones establecidas en la Ley de Derechos y Deberes de los Pacientes. Esta capítulo tuvo como aceptación no de todos, solo de una mayoría. La privacidad y la confidencialidad se refiere a asegurar la privacidad de la persona, que esto está previamente acordado, quiénes serían las personas que pudiesen poder también ser parte de conocer cómo está siguiendo el parto y cada uno de sus procesos. En cuanto a interculturalidad, lo importante es que se va a promover el respeto de la interculturalidad en todas sus formas, siempre que ello no importe un riesgo sanitario o un peligro para la integridad física de terceros. Y la territorialidad, lo que dice el último proyecto es que promoverá el derecho de la mujer o persona con capacidad de gestar a que su hijo o hija nazca en el lugar donde ella resida. Ojo que dice el Estado promoverá, no dice que es una obligación. En el artículo 3 habla sobre que tiene que ser todo esto o todo lo que se aplique va a estar, o el marco de aplicación va a estar en cuanto a tratados internacionales ratificados y vigentes de Chile, la OMS, etcétera, y que esto va a ser aplicable para todos los establecimientos de salud públicos o privados, y que en particular las disposiciones van a ser aplicables al personal de salud que cumple una función administrativa, asistencial, educativa o en cualquier ámbito de educación también de salud sexual y reproductiva. Y todo lo que no está regulado en esta ley pasa a la Ley de Derechos y Deberes de los Pacientes, que algún punto blanco o algún punto ciego que pudiese quedar. Con respecto a la aplicación de las normas de este título, la ley habla de resguardar y garantizar los derechos
Y lo que pide es que se asegure un trato individualizado, personalizado y digno que garantice la intimidad durante todo el proceso asistencial y proteja la integridad física y psíquica. Y claro, en el fondo dice resguardar y garantizar. Esto también es súper importante porque cuando hablamos de la intimidad durante todo el proceso asistencial, entendemos que a veces nuestros establecimientos tienen ciertas particularidades o ciertas limitantes para poder llevar a cabo. Sin embargo, la ley lo que dice es resguardar y garantizar. Eso. Sobre el plan de parto, este es otro punto que ha sido bastante conversado y discutido. La ley propende a que se realice un plan de parto, que es un instrumento mediante la mujer o la persona con capacidad de gestar va a poder previamente establecer o especificar cómo quiere que vaya haciéndose su periodo del parto. Esto idealmente se hace con anticipación, en un contexto tranquilo, e incluso a lo largo de toda la ley, como se va informando mucho sobre este plan de parto y cómo lo ideal es que esto se vaya complementando con talleres, con educación, y que también este plan de parto se pueda realizar ajustado a los establecimientos y las posibilidades que tengan los establecimientos de poder cumplirlo, y también de las capacidades que tengan los profesionales y las profesionales de salud para poder ejecutarlo. Entonces, incluso el artículo 5 dice, sin perjuicio del anterior, tal definición quedará supeditada a las condiciones de salud que presentan aquella y la persona recién nacida al momento del parto. O sea, yo puedo haber hecho un plan de parto perfecto, pero si en el momento tengo alguna urgencia, necesidad de no poder llevar el plan de parto a cabalidad, eso se puede realizar. Y lo que dice es que hay que... Y también la mujer o la persona gestante puede decir verbalmente, yo la verdad es que ahora ya no quiero seguir este plan de parto y quiero seguir con otra especificación. Con respecto al plan de parto de las instituciones de salud, es importante que, bueno, ya les comentaba que este es el instrumento para establecer los deseos y necesidades, y que se aplica a menos que sus condiciones de salud o del recién nacido no lo permitan, y siempre que se ajuste a las condiciones de salud y a la decisión del equipo de salud a cargo. O sea, si el equipo de salud en algún momento refiere que no se puede llevar a cargo el plan de parto, tiene que informarlo verbalmente y buscar también el consentimiento de la mujer, pero esto también puede ser, no está escrito en piedra. El equipo de salud va a tener que generar las instancias para establecer un diálogo continuo durante todo el proceso. Tiene que tratar de garantizar de que exista un intérprete de lengua de señas o del idioma correspondiente, y tiene que presentar al profesional de matronería médico al momento del ingreso de un establecimiento de salud pública. O sea, yo tengo mi plan de parto y puedo llevar con mi plan de parto al establecimiento de salud pública para que sea ejercido. Y en el caso de los establecimientos privados, a través de oficina de partes. Los establecimientos, por su parte, tienen que disponer y difundir de un modelo de plan de parto, como una especie de plan de parto tipo, que tiene que estar basado en las especificaciones de la OMS y que dé cuenta, como ya les comentaba, de la infraestructura, las capacidades técnicas y profesionales que tenga el establecimiento. En el artículo 6 habla sobre los diferentes derechos, y yo aquí hay muchos que son, yo creo que de bastante consenso: talleres prenatales, información completa, como les decía, este plan de parto que se vaya construyendo a lo largo del embarazo, que se reciba una atención continua y personalizada. Y dice, hay otro punto que me parece como importante, que dice, el Estado deberá propender a que sea una atención individualizada donde exista una matrona, una paciente, ¿ya? Dice propender la ley, no dice que está obligado a hacerlo. O sea, en el fondo, la idea es que a lo largo del tiempo pueda ir como logrando cumplir esa meta, porque hoy día la ley, como decía la doctora Crispi, no tiene los recursos asociados. También habla sobre algunas normativas que ya están vigentes, como la normativa general técnica de placenta, que esté acompañada ininterrumpidamente por una persona significativa, evitar intervenciones de rutina que no sean justificadas, que tengan libertad de movimiento, y en eso hace mucho hincapié durante toda la ley con respecto a las personas privadas de libertad, que no estén engrilladas, que no tengan ninguna limitación en su movilidad, y recibir alimentación, hidratación cuando lo soliciten. No creo que eso sean grandes conflictos. No, yo no puedo. No me pasa.
Qué raro. ¿Y allá en el computador nomás? Ahí, eso. Otros análisis de que si es que en algún momento se tiene que llevar una cesárea por razones de urgencia, tiene que ir con un consentimiento informado asociado. Para lo que yo les comentaba de las mujeres privadas de libertad, y solicitar acompañamiento psicológico o psiquiátrico en el caso de que se sufra de violencia obstétrica en algún punto y que necesiten reparación, seguimiento integral en el caso de alguna vulneración de derechos. Eso. En cuanto a los derechos de la persona recién nacida, este también lo voy a pasar un poco más rápido porque en general son bastantes especificaciones que nosotros ya hemos integrado tanto en el Chile Crece Contigo como en las normativas clínicas, que es trato digno, respetuoso, que esté todo el tiempo acompañado el recién nacido, que el pinzamiento y el corte del cordón umbilical sea realizado hasta que deje de latir, propiciar el contacto piel con piel, la lactancia materna oportuna, etc. Con respecto a los derechos del padre, madre o persona significativa, poder entregar la información todo el tiempo, estar presente durante todo el proceso, realizar contacto piel con piel si es que lo requiere, acompañar al recién nacido, un trato respetuoso y digno. Si quieren, de acuerdo a la normativa vigente, solicitar la placenta cuando la puérpera esté impedida de hacerlo y recibir al embrión o el feto en caso de muerte gestacional, perinatal, etc. Con respecto al artículo 11, también habla sobre, tiene que ver con las capacitaciones y formación. La ley no obliga a las universidades ni a los centros de formación a educar o generar capacitación o incorporar dentro de sus mallas curriculares estas temáticas, solamente como lo solicita o lo pueden hacer, en el fondo. Y en el caso de los equipos de salud, ahí sí dice que deberán fomentar y incorporar constantemente capacitaciones en torno a esta normativa. Y aquí ya entramos como en el terreno final. En el artículo 13 habla sobre cuáles son los hechos constitutivos de vulneración de derechos en el ámbito de atención ginecobstétrica. Y aquí son vulneraciones de derechos y manipular o ocultar información solicitada, abusar de medicación o negarla injustificadamente cuando solicitada o requerida, a menos que aumente los riesgos maternos o perinatales, efectuar procedimientos potencialmente perjudiciales sin sustento para su uso rutinario, introducir barreras de acceso a la anticoncepción, esterilización quirúrgica voluntaria, o a la entrega de anticoncepción de emergencia, que no se expresa voluntad de la mujer o de la persona que está con capacidad de gestar. Retardar injustificadamente u omitir la atención de salud y aquello que genere como consecuencia la muerte gestacional o perinatal. Retardar injustificadamente u omitir la atención en el ámbito del aborto. Interferir el establecimiento del vínculo de la persona recién nacida con con cualquiera sea la condición social, psicológica o física de la puerta. ¿Puedo después retroceder o no? Sí. Estas normativas que yo acabo de mencionar están más bien establecidas en lo que sería la parte administrativa, ¿ya? Y por eso me lo voy a saltar y después devuelvo. En cuanto a la parte administrativa, los prestadores de salud públicos o privados serán los responsables de los daños que causen en el ámbito de la gestación, y esto lo establece dentro de los artículos 38 de la ley 19.660, que establece las garantías de salud, y que en el fondo estaría llevado hacia lo más bien administrativo. Y en el caso de las sanciones serían 30 a 60 UTM para el establecimiento de salud, y además pide que se incluyan dentro del resumen estadístico mensual del REM una monitorización de las denuncias por violencia obstétrica, y el prestador de salud tiene que garantizar el resguardo a quien denuncie la infracción. Y en el artículo 15 habla de hechos constitutivos de violencia obstétrica. Y aquí las que están destacadas en naranjo son las que son más importantes, porque estas entrarían al Código Penal, que serían el ejercer violencia física, sexual o psicológica en el contexto de la atención de los de salud sexual y reproductiva, acelerar un parto fisiológico por métodos agresivos o que se constituyen agresivos, como pone como ejemplo maniobras de Christeller, episiotomía de uso rutinario, entre otros, sin justificación médica y sin su consentimiento.
practicar esterilización sin consentimiento y causar maliciosamente aborto o interrupción del embarazo sin el consentimiento de la madre o de la persona de la capacidad con gestar. Según como lo hemos interpretado desde el colegio y desde nuestros abogados y abogadas, estas especificaciones irían al Código Penal en el artículo que establece los agravantes. Eso significa que si yo estoy siendo investigada por una negligencia obstétrica y alguna de estas acápites que acabamos de mencionar se encuentran dentro de la práctica de esta negligencia médica, sería un agravante penal para el juicio, ¿ya? Pero no significa que por sí signifiquen una sanción penal. No sé si queda claro. Eso, y finalmente pide que se establezca una publicación anual donde esto se convierta en un indicador con el objetivo de poder ir mejorando y disminuyendo su ocurrencia. Así que eso, disculpen haberme extendido, pero es un poco necesario poder establecer ese piso de discusión. Así que ahora... Muchas gracias a la doctora Viveros por ir por cada punto. Saludamos también a las más de 50 personas que tenemos conectadas a través de la transmisión por Zoom. Y ahora le damos paso a las doctoras de Ginecólogas Chile que nos van a acompañar hoy día. La doctora Claudia Santiago y la doctora... ¿no? Belia Saldías, sí, pero tenía acá. Sí, ya. Sí, voy a partir yo, Belia. Buenas tardes a todos, a todas. Muchas gracias. Avanzo con ese y me retrocedo con ese, ¿cierto? Mi nombre es Belia Saldías. Yo vengo en representación de la Asociación Ginecólogas Chile para compartirles nuestras conclusiones, nuestras reflexiones en torno a este proyecto de ley. Comentarles también que nosotras llevamos 2 años ya trabajando, digamos, activamente en este proyecto de ley, tanto con otras organizaciones como a nivel, digamos, de las discusiones que se han dado en el Congreso y en el Senado también. Y hoy día queremos traerles el resumen de eso, ¿ya? De nuestro trabajo, nuestro análisis y las conclusiones que hemos sacado hasta el momento. Y dividimos esta presentación, por un lado, en hablar de los objetivos que tiene el proyecto de ley, los contenidos, que vamos a pasar rápido porque la doctora Viveros recién lo hizo con todo detalle, nuestras consideraciones sobre el proyecto de ley y finalmente algunas propuestas para seguir avanzando todos y todas juntos en esto. Entonces la ley, Adriana, ¿cierto? Es la que establece, el proyecto de ley establece derechos en el ámbito de la gestación, preparto, parto, posparto, aborto, salud ginecológica y sexual y sanciona la violencia gineco-obstétrica. Ese es el nombre. ¿Qué busca abordar la ley? ¿Cuáles son los objetivos de esta ley? Tenemos que pensar en eso. Y son principalmente 2 cosas, ¿ya? El resumen del resumen. Busca reconocer y relevar la fisiología del parto, ya en la parte de obstetricia, que es en el fondo el grueso del proyecto de ley, porque también está ginecología, y busca reconocer a las mujeres como sujetas de derecho. Esos son los 2 grandes objetivos de esta ley, entendiendo también que las mujeres somos diversas y que distintos tipos de mujeres tenemos distintas necesidades que dependen de nuestra historia vital, dependen de nuestra cultura, etc. Entonces, en relación a lo primero, que es reconocer y relevar la fisiología del parto, sabemos ya que la sobremedicalización obstétrica disminuye la probabilidad de parto fisiológico. Sabemos también que la negación injustificada de algunas cosas disminuye la probabilidad de parto fisiológico. Sabemos que la experiencia de parto es un evento salutogénico de la mujer, de su hijo o hija, y por lo tanto de la sociedad en su conjunto. Y sabemos ya que reconocer y relevar la fisiología del parto tiene múltiples beneficios en vínculo. Y todo esto es medicina basada en la evidencia. Tenemos mucha evidencia en relación a la relevancia de esto y también tenemos recomendaciones tanto nacionales como internacionales al respecto. Y el otro gran objetivo tiene que ver con esto, ¿cierto? Los derechos de las mujeres, los derechos de las personas en sus atenciones de salud, pero sobre todo de mujer, ¿ya? Porque sabemos, ¿cierto?, que en general las mujeres tenemos un trato y una consideración desigual en muchos aspectos de nuestras vidas. Este proyecto de ley busca no reproducir ese trato y consideración desigual, subestimador, ¿cierto?, en las mujeres en sus atenciones de parto, entendiendo que es un evento vital importante, ¿ya? Y eso significa entregar información completa, veraz, para la toma de decisiones, sobre todo cuando es necesario intervenir un proceso fisiológico, ¿ya? Y como principio cardinal, la autonomía, o sea, la posibilidad de las mujeres de tomar decisiones en sus procesos de salud. Y esto, ¿ya? Digamos, el trato subestimador, la subordinación de la mujer, se consideran una problemática de derechos humanos.
¿ya? Tanto a nivel nacional como internacional existen múltiples tratados de la Organización de Naciones Unidas suscritos y ratificados por Chile que son por lo tanto vinculantes. Entonces son estas problemáticas que yo les mencioné recién, ¿un problema de salud en nuestro país? Y nosotras creemos que sí, ¿ya? Por un lado tenemos una tasa de cesárea que es alarmante, más de la mitad de los nacimientos en nuestro país ocurren por vía cesárea, pero también hay muchas otras cosas, muchos otros parámetros de los cuales de algunos tenemos cifras oficiales, de otros solamente tenemos información de encuestas ciudadanas, una alta tasa de intervención por sobre lo esperado para parto, una alta tasa de negación por sobre lo esperado, con eso me refiero a negar alimentación, hidratación, movimiento, medidas no farmacológicas de alivio del dolor, posición de parto. Tenemos una alta tasa de trato irrespetuoso o subestimador en las mujeres en sus procesos de parto y en sus atenciones en general de salud sexual y reproductiva, retos, infantilización, burlas, ignorar su dolor. Y también tenemos una alta tasa de experiencias negativas o malas experiencias de parto, sabiendo que esto tiene consecuencias importantes en la salud general de las mujeres, su salud mental, en el vínculo, por lo tanto en la salud de sus hijos e hijas. Y a pesar de toda la legislación que tenemos y la normativa vigente, esto ocurre y sigue ocurriendo en nuestro país. Bueno, la ley Adriana salió mejorada, digamos, cambiada de la Comisión de Mujer del Senado, ¿ya? Venía de la Cámara de Diputados, salió de la Comisión de Mujer y Equidad de Género del Senado, con estos 7 títulos que yo les muestro acá. Y yo quise hacer como un resumen de los contenidos de la ley en estas 4 grandes áreas que tiene que ver con los derechos de las personas en su atención de salud, mujeres y personas gestantes, las personas recién nacidas, padre o persona significativa. Tiene un área muy interesante de prevención y educación, tiene el área de vulneración de derechos y lo que constituye violencia ginecobstétrica, y tiene el área de la responsabilidad médica y los procedimientos de reclamación. Y por acá voy a pasar rápido en realidad porque la doctora Viveros lo explicó muy bien, pero esto es como el resumen de los contenidos de la ley, ¿ya? Y finalmente tiene, ¿cierto?, esta parte que no se lee muy bien, que tiene que ver con la responsabilidad, ¿cierto? Está el tema administrativo, el tema de usar, digamos, las leyes que ya existen, que son la ley de deberes y derechos, y la que establece un régimen de garantía de salud, ¿cierto? Las multas que son a los establecimientos de salud, ¿cierto? No a médicos, médicas ni a matrones, y que se incorpora, ya como explicaba la doctora Viveros, un nuevo agravante, que sería el número 23, al Código Penal. En relación a esto, ¿ya? Y solamente en 4 literales de hechos constitutivos de violencia ginecobstétrica. En relación a esto es importante dejar súper claro que esta ley no hace, digamos, a la violencia ginecobstétrica como un delito por sí solo, per se, en el Código Penal. Sería solo un agravante. O sea, en el caso de que yo cometa un delito ya tipificado, robo, violación, homicidio, lesiones graves, etc. Y ese delito yo lo haya cometido en el contexto de una de estas 4 cosas de violencia ginecobstétrica, en ese caso se considera un agravante y por lo tanto la pena puede ser mayor. O sea, es otro delito, culpable, condenada, y luego en la sanción habría mayor sanción por haber cometido ese delito en el contexto de violencia ginecobstétrica, solamente en esos 4 puntos. O sea, si es que yo soy condenada de homicidio, ¿ya? Y ese homicidio ocurrió mientras yo ejercía violencia ginecobstétrica, ahí mi sanción sería mayor que si no hubiera estado cometiendo violencia ginecobstétrica. Y los agravantes clásicos que conocemos somos la premeditación, haber recibido un pago por cometer el delito, la reincidencia, pero son 22. Entonces, reconociendo, ¿cierto?, porque tenemos que reconocer que los objetivos de la ley son deseables, ¿cierto?, son necesarios, ¿qué efectos no debiera tener una ley de violencia ginecobstétrica? Y esto es lo que nosotras creemos. Creemos que la ley no debiera tensionar la relación entre profesionales y pacientes, creemos que eso es muy importante. Creemos que la ley no debiera aumentar la morbimortalidad al fomentar partos inseguros, y creemos que no debiera exigir escenarios imposibles con los recursos disponibles. Exigir, ¿ya? Del último punto les va a hablar mi compañera en unos minutos más, yo me voy a hacer cargo de los 2 primeros. En relación a la atención entre profesionales y pacientes, es importante recordar que la ley
tiene un foco, ya está muy dedicada a incentivar la medicina basada en evidencia, ¿ya? Y hace un hincapié importante en prevención y educación. Educación tanto de pacientes como de nosotros y nosotras, ¿ya? Capacitación también. Y por lo tanto favorece la toma de decisión conjunta o los cuidados centrados o personalizados, ¿cierto? Centrados en la paciente o personalizados, que todos sabemos que existe buena evidencia también de que eso mejora los resultados de salud. Por lo tanto, digamos, estimular esto, incentivar esto, nosotras sospechamos que debiera mejorar, ¿cierto?, la relación entre profesionales y pacientes y no deteriorarla si es que cumplimos la ley. Y en relación, esto es súper importante, en relación a los partos inseguros, ¿cierto? ¿Qué nos pasa al leer, digamos, al pensar en una ley de violencia ginecobstétrica? Lo primero, nos preocupa que esta ley promueva que las mujeres tomen decisiones que son peligrosas para ellas o que promueva que las mujeres desestimen la recomendación del profesional o la profesional de salud. Y en ese sentido, si es que uno lee con detalle la ley no invita en ningún momento a eso. Más bien todo lo contrario, siempre dice, salvo que la condición de salud, salvo que no se pueda. Y lo otro es lo que tiene que ver con Lex Artis. Y en relación a eso creemos que son 3 puntos. Primero, que la ley no nos obligue a los profesionales a ser simples ejecutores de instrucciones, en honor a esta autonomía, ¿cierto? O sea, que la mujer, esto sobre todo con plan de parto, que llegue con una serie de instrucciones que yo estoy obligada a ejecutar, ¿ya? No queremos eso. No queremos tampoco que la ley confunda la intervención innecesaria con la necesaria y que por lo tanto me prohíba o me limite a actuar cuando es necesario, ¿cierto? Y por último, en relación al consentimiento, ¿cierto? Que en caso de, sobre todo esto es en caso de emergencia, no poder actuar, ¿ya? Por no tener el consentimiento de la mujer o persona gestante. Entonces, en relación a estas problemáticas, el análisis desde lo que dice la ley, bueno, el plan de parto me obliga a hacer cosas que yo considero que no tengo que hacer. La verdad es que nos parece que no, ¿ya? Como les dijo la doctora Viveros, bueno, el plan de parto es el instrumento mediante el cual la mujer o persona con capacidad de gestar establece sus preferencias, necesidades, y el proyecto de ley dice, tal definición quedará supeditada a las condiciones de salud que presenten aquella, la mujer, y la persona recién nacida al momento del nacimiento. Eso está puesto, ¿ya? Y además, que es importante decirlo también, es que la idea del plan de parto es elaborarlo en conjunto con el equipo de salud, ¿ya? O sea, establecer diálogo para discutir las opciones más seguras de acuerdo a las preferencias de la mujer. O sea, tomar decisiones en conjunto y cuando hay alguna petición que pareciera que pudiese aumentar algún riesgo, eso se conversa y la inmensa mayoría de las mujeres van a decidir cambiar esa decisión si es que ven que hay algún riesgo asociado. Ahora, en relación a las peticiones, ¿ya? Salvo quizás el contexto de emergencia, efectivamente hay momentos en la medicina en que nuestros propios principios bioéticos de beneficencia y no maleficencia se pueden ver en disputa, digamos, con el principio de autonomía de las mujeres, ¿ya? Por supuesto que en esos casos, si tenemos buenos fundamentos, podemos negarnos, ¿cierto? O sea, para llevar esto a un ejemplo quizás un poco absurdo, si es que la mujer en su plan de parto quiere que el ayudante de la cesárea sea su pareja, por supuesto que no estamos obligados a decir que sí, ¿ya? Eso se puede, digamos, en honor a la no maleficencia y a la beneficencia. En relación a la intervención necesaria, efectivamente la ley dice que se deben evitar ciertas intervenciones, las especifica mucho, lo mencionó la doctora Viveros, lo habla la doctora Santiago, tenemos también opinión en relación a eso, pero dice que no esté justificado. Si las condiciones de salud se lo permiten, deberá gozar de libertad de movimiento y libre posición del parto. Más adelante lo vuelve a decir en torno a las condiciones de salud lo permiten, libertad de movimiento, libre posición del parto y a no sufrir limitación física, o sea, no amarrar, etc. ¿Ya? Y que tiene derecho a no ser separada de la persona recién nacida, salvo que corra riesgo vital alguna de ellas. O sea, no es que las intervenciones estén prohibidas en la ley per se, ¿ya? Es que no debiéramos ejecutarlas cuando no hay una justificación médica para hacerlo. Y en torno al consentimiento, efectivamente, digamos, el consentimiento es cardinal, ¿cierto? Tiene que ver con la autonomía de las personas en sus atenciones de salud, pero dice, sin perjuicio de las excepciones establecidas en la Ley de Deberes y Derechos de las personas en sus atenciones de salud. Y en ese sentido,
digamos, recordar que esto ya está estipulado en la ley. Efectivamente, todas las personas tenemos derecho a negar atención y también a consentir atención, ¿ya? Y que existen tres, digamos, como excepciones en las que podríamos actuar sin consentimiento. Ya, vamos a seguir. Con eso te olvidé. Buenas noches a todos y todas. Bueno, para terminar esta presentación que preparó nuestra agrupación, nosotros queremos hacer hincapié en algunas consideraciones sobre este proyecto y cómo lo vemos desde Ginecólogas Chile. Son temas que en general están en la palestra y son todavía cosas que se discuten específicamente con respecto a la ley y que donde hay diferentes opiniones que a veces se contraponen. Lo primero es que creemos que hay que hacer una distinción clara entre violencia ginecobstétrica y malos resultados. Hay una diferencia clara entre eso y en general se pide que no se use el término violencia ginecobstétrica. Se hace alusión a que hay algunas leyes en otros países como Uruguay, por ejemplo, que hablan más bien de maltrato e irrespeto. Nosotros creemos que no hablar de violencia obstétrica es minimizar un problema y terminar subsumiendo la real complejidad que hay detrás de esta palabra. El término violencia obstétrica es verdad que no es usado por nuestro referente mayor, que es la Organización Mundial de la Salud. Sin embargo, hay otras agencias internacionales que tienen más o menos la misma importancia, como por ejemplo Naciones Unidas con su relatora Dubravka Simonovic, que en el año 2019, al igual que la Corte Interamericana de Derechos Humanos hace un año recién, en octubre del 2022, instan a los estados a comprometerse con la erradicación de la violencia obstétrica en los procesos reproductivos en los servicios de salud. Ahora, pareciera ser que cuando uno piensa en la palabra violencia obstétrica pudiese eventualmente no encontrar una diferencia entre la violencia que se ejerce, por ejemplo, sobre un niño o niña en un servicio de pediatría o sobre un anciano en un servicio de geriatría o sobre cualquier hombre o mujer que pida atención en un servicio de salud. Y lo cierto es que la violencia obstétrica tiene una connotación diferente, es una vulneración de derechos y está relacionada con la violencia de género, y se los voy a explicar brevemente. Primero, es una violencia que se ejerce sobre el cuerpo de las mujeres exclusivamente. Es una violencia que se ejerce en una condición de extrema vulnerabilidad, que es la condición en la que están normalmente las mujeres que están de parto. Es además una violencia que se ejerce en cosas que tienen que ver con nuestros procesos reproductivos, con nuestra sexualidad y con nuestra genitalidad. Y yo creo que si en el auditorio hay personas que están relacionadas con la salud mental y con la sexualidad, lo podrían explicar mejor que yo, pero lo cierto es que el daño producido con este tipo de violencia, y esto está absolutamente documentado, tiene daño psicológico y daño físico similar al de un abuso sexual. Y por último, se desarrolla en el contexto de una relación de mucha jerarquía, donde hay una vulneración de derechos porque la relación no es horizontal, es una relación jerárquica. Sin embargo, nosotros creemos que la educación y la consejería durante el acompañamiento de la gestación son fundamentales para entender esta diferencia entre la violencia ginecobstétrica y los malos resultados. Si nosotros este concepto lo ajustamos a la realidad del lugar donde la gestante va a parir y la educamos, le podemos explicar en palabras simples lo que todos los que trabajamos en ginecología y obstetricia sabemos, que a pesar de que a veces hacemos todo bien, las cosas no salen bien y salen mal. Y eso hay que enseñarlo, eso hay que educarlo a lo largo del acompañamiento de la gestación para hacer la diferencia con violencia obstétrica, y así una mujer que, por ejemplo, necesita ser sacada de su territorio para poder ir a tener un parto que puede ser peligroso y ser traspasada a otro lugar, va a entender perfectamente bien que ahí no hay una vulneración de derechos, sino que hay un cuidado. Con respecto a la especificidad de hechos constitutivos de violencia ginecobstétrica, esto lo voy a decir rápidamente porque estamos, yo creo, todos y todas de acuerdo con que lo técnico debería estar en una norma técnica, y eso será en el futuro misión del Ministerio de Salud cuando esta ley entre en aplicación.
Ahora, con respecto a lo que tiene que ver con los insumos y con el financiamiento, la realidad de algunas maternidades, por supuesto que dista de tener los recursos humanos y de infraestructura para poder cumplir con algunos artículos específicos de la ley. Eso lo sabemos, pero hace ya más de 10 años hay hospitales como el Hospital de Villarrica y el Hospital de Limache, que con esos mismos recursos están haciendo una atención más humanizada y una atención más ajustada a las normativas que esta ley pide. La mayoría de las cosas que están expresadas en la ley son gratis. Es más, no solamente son gratis, sino que deberíamos reconocer que estas cosas que se pueden hacer básicamente con voluntad, hace rato que están solicitadas o que están impresas en el manual de atención personalizada de parto respetado, que es el Chile Crece Contigo. Nosotros estamos incumpliendo estándares de calidad básico hace más de 10 años y esas cosas creo que no se pueden supeditar al financiamiento de la ley. Eso deberíamos tener la voluntad de hacerlo todos y todas desde ya para ir avanzando y que eso sea un avance en los servicios de salud una vez que la ley esté implementada. En todo caso, la ley es súper categórica en esta y usa palabras como propenderá a que el estándar sea de una matrona o matrón por mujer o por una persona con capacidad de gestar en el trabajo de parto. Esto significa que hay una conciencia real de que esto tiene que ser necesariamente progresivo. Y de todas maneras también la ley especifica otras cosas que tienen que ver con el plan de parto, como decía mi compañera Belia, y de hecho está enfocado a que va a depender sí o sí de la infraestructura y capacidades técnicas y profesionales del establecimiento. Pero nosotros sabemos que si bien es cierto nos dicen que no hay recursos, hay cosas en las que estamos gastando recursos de manera innecesaria. Chile es uno de los países con las mejores tasas de mortalidad materno-perinatal, pero también es un país donde hay incumplimiento de estos estándares mínimos de atención sobre medicación y sobre intervenciones. Hay un trabajo de The Lancet del año 2006 de la Organización Mundial de la Salud que dice que por cada un 1% de porcentaje que aumentan las cesáreas, el gasto es 9.5 millones de dólares. En 10 años Chile ha aumentado en un 10% su tasa de cesárea. Eso significa que hemos desperdiciado 95.000 millones de dólares. Y por otro lado, hay un sistema de salud en el que FONASA transfiere recursos a los privados, que es el sistema PAD, donde hay 60.000 partos anuales y donde FONASA invierte 46.000 millones de pesos anuales para terminar en un 76% de cesáreas en la parte privada, cuando se supone que este es un sistema garantizado de salud que en el Diario Oficial fue publicado en el año 99 y definido para embarazos sin patología. Bueno, lo otro es que la ley 20.584, algunos dicen, la ley de derechos y deberes de los pacientes, que sería suficiente para garantizar los derechos de las prestaciones de salud. En esto nosotros queremos ser categóricas. Creemos que lo cierto es que la ley 20.584 regula la relación y atención de salud en el contexto de usuarias y usuarios de los servicios de salud pública y privado que acceden a atenciones patológicas. El embarazo es un evento fisiológico. Esta ley, Ley Adriana, regula la relación en el contexto de un evento que es fisiológico y que históricamente ha sido patologizado y sobremedicalizado. Entonces, la realidad es que el proyecto de ley tiene respaldo transversal y es altamente probable que sí se apruebe. Lo que nosotros queremos invitarle es cambiar el paradigma de la forma en que estamos atendiendo. Entender que el parto es un evento salutogénico. El concepto de salutogénesis es entender que el parto es un evento promotor de salud, que no todo termina en un parto seguro cuando un hijo se encuentra al otro lado de la piel con su madre. Realmente ahí todo comienza. La experiencia positiva de parto y la forma en que ese parto se vive fisiológicamente va a significar que hay una vida distinta para esa madre y para ese hijo, al menos en los próximos años durante su niñez. Evidencia de este concepto de que el parto es un evento salutogénico hay muchísima y da para otros seminarios. Solo quiero dejarles esta frase. Tenemos que comprender que la seguridad de las intervenciones obstétricas en la salud a largo plazo de la madre y su hijo, las que nosotros estamos en este momento ejerciendo, no está claramente definido que sean realmente tan seguras. Por lo tanto, la sugerencia es que la tecnología y las intervenciones deben reservarse para aquellos casos en los que realmente se necesite
y dejar de lado las prácticas obstétricas de rutina, de sobremedicación, sobreintervención. Así que en este escenario, ¿qué es lo que proponemos nosotras como Asociación Ginecólogas Chile? Cambiar el paradigma de la atención del parto y empezar a verlo de otra manera, como la forma en que nosotros lo aprendimos. Hacer una introspección sobre la forma en la que hemos estado trabajando en los últimos 150 años. Es lo que nosotras venimos haciendo hace 3 años y estamos convencidas de que es posible aprender a desaprender lo que en algún minuto nos enseñaron y mirarlo con otra perspectiva. Visibilizar la precariedad de algunas maternidades de nuestro país y exigir su mejoría. Este es el mejor minuto, este es el minuto en que tenemos la oportunidad para hacerlo y que las maternidades dejen de ser los servicios menos favorecidos y los parientes pobres de algunos hospitales. Y por último, no vemos esto como un proceso en el cual las usuarias, las gestantes y las mujeres en general se enfrenten a sus tratantes médicos, médicas, matrones o matronas. Lo que nosotros pensamos es que esta es una oportunidad para hacer un frente común, unirnos a las gestantes para exigir al Estado, que es el único que puede mejorar las necesidades que tenemos para elevar la atención ginecobstétrica al mejor estándar que podamos ofrecer. Nosotros creemos que el cuidado de la vida es un trabajo colectivo y que todos los días son buenos días para cuidar y trabajar por la salud y los derechos de las mujeres. Muchas gracias. Muchas gracias por la presentación. Ahora tenemos la presentación del doctor Álvaro Insunza de las 8, que lamentablemente tuvo un inconveniente y no nos pudo acompañar de forma presencial, pero que se conecta a través de Zoom y debería aparecer en la pantalla. Para luego esta presentación pasar a la etapa de discusión de los asistentes y también de las preguntas del Zoom. Doctor Insunza, ¿me escucha? Está silenciado. Tiene que prender su micrófono, me dicen. Ahí sí. Ya, y la presentación se ve. No. Tiene que compartir pantalla. Espérate, estamos aquí lentamente. ¿Ahí? No se ve todavía. Tiene que poder compartir pantalla y no sé si desde allá. Sí, lo puse, ¿ah? A ver. Déjame ver aquí en el Zoom. Mientras tanto, decir que los asistentes por vía virtual pueden entregar sus preguntas, comentarios a través del chat. Y para los presenciales acá vamos a tener la sesión de discusión luego de la presentación. ¿Es ahí la presentación o no? No todavía, pero van... la tienen ustedes. Sí, la vamos a tratar de... La están cargando para poder presentarla desde acá. Ahí la veo, ¿no? Sí, ahí se ve. Ya. Bueno, muchas gracias por la invitación y disculpen el inconveniente de que tuve de no estar aquí. En el artículo 1 de la ley, en ningún momento se habla de la violencia gineco-obstétrica, y eso está más bien en el anunciado de la ley. Me voy a saltar la mayor parte de las diapositivas que tenía porque ustedes ya las
comentaron y las escucharon, acerca de los derechos, los deberes, ¿cierto? Nosotros tenemos en la página de la SOCHOC un banner que dice Ley Adriana, que lo pueden mirar en qué está la ley ahí también resumida y las presentaciones que hemos hecho nosotros. También está ahí la ley tal como se originó en la Cámara de Diputados, después cómo fue a la Comisión de Género y cómo está actualmente en la Comisión de Salud. Bueno, lo primero es decir que nosotros como sociedad obstetricia reconocemos que hay eventos de falta de respeto en la atención y falta de un trato adecuado en la relación prestador y usuaria, y es lo que yo he graficado en algunas presentaciones como estamos acostumbrados a una relación vertical, ¿no es cierto? El médico sabe lo que es bueno para ti o la matrona, y tenemos que pasar a una relación horizontal. Y para pasar a esta relación horizontal, tal como decía las colegas, lo principal es reconocer que existen derechos y deberes, y hay derechos sexuales y reproductivos, y estos derechos sexuales y reproductivos forman parte de los derechos humanos. De ahí viene la palabra de humanizar el parto, de hacer del parto de la mujer que está en esa condición una persona humana que es atribuible a derechos, y nosotros como prestadores tenemos que darlo. Pero esta ley que nace en el Parlamento no tiene, como hemos dicho, ni un solo peso de financiamiento. Si está escuchándonos aquí el doctor Fernando Troncoso, que es el jefe de servicio del Hospital Padre Hurtado, si al Hospital Padre Hurtado hoy día llega una mujer pidiendo un plan de parto con acompañamiento 1 a 1 y atender su parto con movilidad, no puede Fernando recibirla en el hospital. No hay las condiciones para hacerlo. Y eso es una realidad que tenemos que hacernos cargo. Esta ley tiene fortaleza, yo se los puse ahí, incorpora explícitamente los derechos sexuales y reproductivos en la atención de la mujer y en la atención gineco-obstétrica. La ley abarca desde las primeras atenciones del adolescente hasta la senectud, no solo del parto, toda la atención. Nos pone en las recomendaciones mundiales. Se citó aquí el informe de la relatora de las Naciones Unidas con respecto a la violencia contra la mujer, y efectivamente ella habla de la violencia gineco-obstétrica. Incorpora al acompañante significativo en las prestaciones de manera explícita, rechaza varias veces en el texto el irrespeto y el maltrato en la relación médico-paciente o matrona-paciente, porque no nos olvidemos que las matronas en Chile atienden más partos que los médicos. Ofrece oportunidades, por supuesto, ofrece oportunidades de promover el trato, la atención personalizada y respetuosa y el parto como una experiencia positiva, tal como lo dice la Organización Mundial de la Salud. Tenemos que ser capaces de mantener y mejorar los buenos resultados de indicadores de muerte y mortalidad materna y perinatal. Implementa las recomendaciones nacionales, aquí ya se citó, el Chile Crece Contigo, estamos en deuda, los talleres prenatales están en el Chile Crece Contigo y no los hemos hecho, no se han puesto a disposición de las usuarias. Las usuarias no van a los hospitales en el tercer taller a conocer el lugar donde van a tener su parto. Puede producir un cambio actitudinal positivo en el personal de salud y en las usuarias. Logra mejoras de equipamiento, si es que tuviéramos infraestructura personal, etc. ¿Cuáles son las debilidades que nosotros hemos manifestado en el Senado? Y últimamente yo también lo hice en la Comisión de Salud. No cuenta con financiamiento. Yo y la sociedad obstetricia no comparte la opinión de que sin financiamiento podamos hacer cambios. El principal cambio que tenemos que hacer es educarnos, y eso requiere esfuerzo, talleres, educarnos en ética, y eso va a costar mucho tiempo. No resuelve las brechas de justicia y equidad. Entra la ley en detalles propios, como ustedes vieron, como una ley va a decir, colega, en qué minuto se debe ligar el cordón umbilical. Eso mañana puede cambiar de acuerdo a la medicina avanzada de la evidencia, y la ley se va a ir abajo por un detalle técnico. La ley está llena de detalles técnicos que debe asumirlos el Ministerio de Salud. No incorporó al MinSal como colegislador. Esta ley partió en la Cámara de Diputados con mucho apoyo
del Ministerio de la Mujer y de Género y nada, ninguna participación del Ministerio de Salud. Nada. Recién vinieron a saber del proyecto cuando ya estaba lanzado, estaba adelante. Incorpora el concepto de violencia obstétrica y lo convierte en un agravante. La palabra, el término violencia ginecobstétrica divide, nos tiene divididos a las personas, a los prestadores. Y ese es un error que hay que enmendar, porque si no somos capaces de enmendarlo, vamos a estar chocando y no vamos a estar disponibles al cambio para reconocer y cambiar la atención. Hay que sacar el término de violencia ginecobstétrica de la ley. Nos parece a nosotros como sociedad obstetricia, porque separa, porque a los 2.600 ginecobstétricos que están hoy día en el registro de la Superintendencia de Salud, no, les aseguro que la gran mayoría de ellos sienten esto como una amenaza. Bueno, la amenaza, ya lo dije, ejercer la violencia ginecobstétrica se convierte en una cuestión punitiva. Doctora, no hay acuerdo de lo que ustedes han dicho aquí, de que solo sea un agravante. Si una persona comete el delito de hacer una episiotomía, y esto se considera que es un daño, tiene un agravante de su pena. Si una persona, según dice el texto de ley, acelera el parto, no se dice que es acelerar el parto, si es la etapa del expulsivo o la etapa del trabajo de parto. Se podría entender acelerar el parto, usar oxitocina o hacer una rotura artificial de membrana. Ese es un agravante para la ley. Lo que a nosotros nos parece, y lo hemos dicho así, tenemos un informe en derecho, que viola el derecho constitucional de igualdad ante la ley. Hemos citado aquí que un médico que cometa una agresión sexual en una mujer, en la atención que no sea ginecobstétrica, no tiene el agravante. Pero por favor, ¿cómo es posible que un médico o una matrona, por ejercer esa función, va a tener un agravante más que otro colega o otra persona haciendo la misma acción? Está opuesta a las políticas de salud en el sentido de lograr el cambio, como decía, modifica el Código Penal. ¿Qué le pedimos nosotros a los legisladores? Que miremos la ley uruguaya. La ley uruguaya marcó el techo, el paraguas, y de ahí se descolgaron todos los conceptos técnicos. Nunca usa la palabra violencia ginecobstétrica. Que se saquen los artículos que tienen aspectos técnicos y se los pasemos al MinSal. Instruir al MinSal que redacte las normas, invitar al MinSal y al Colmet a dar su opinión, que se elimine el concepto y la palabra violencia ginecobstétrica y sustituirla por irrespeto y maltrato. Pasar el proyecto a la Comisión de Constitución, por supuesto, para discutir este tema. Necesitamos fortalecer los 3 pilares, educar a la población y a nosotros, mejorar la infraestructura y mejorar en lo personal. ¿Quiénes pedimos al Colmet? Que ejerza el liderazgo de protección gremial. La SOCHOC no es gremial, es una sociedad científica. El liderazgo gremial de la protección de las personas que ejercemos esta función debe estar en el Colmet. Ser más explícitos en la declaración de enero del 2023, en que se pronunció con respecto al agravante, pero tiene que ser más explícito el colegio. Hacer un estudio en derecho de la ley, porque la ley cita, por ejemplo, la vulneración de derechos como una falta, pero también habla luego de ejercer violencia ginecobstétrica, y se está violando un principio legal, que es sancionar a las personas 2 veces por un mismo hecho. Eso requiere un estudio en derecho. Personas jurisconsultos tienen que mirar la ley desde el punto de vista de si está correctamente planteada en términos del derecho. Nosotros no tenemos abogados para esto, pero sí los tiene el colegio médico. Cuando habla la ley de responsabilidad médica, ¿se refiere a la responsabilidad de los médicos o se refiere a la responsabilidad también de las matronas? Si es con las matronas, 18.000 matronas ejercen en Chile.
18.000 matronas que hay que ponerlas en línea con la ley. Y hoy día el Colmat no está en línea con la ley. El colegio debe evaluar los costos que esto va a tener o puede tener en seguros y en judicialización. Esto debe hacerlo el FALMEC. Que el colegio insista en que el rol técnico es del MinSal. Y insistir, por supuesto, esta ley debió nacer desde el Ministerio de Salud y el Ministerio de la Mujer juntos para que tuviera inmediatamente financiamiento. Estamos en una ley que solo dicta normas y reparte la misma torta que hay que repartir con lo que ya tenemos en muchos más pedacitos chicos. Así que nosotros, como les digo, como Sociedad Obstetricia, estamos absolutamente alineados que hay que hacer una ley de derechos sexuales y reproductivos, totalmente. Pero esta ley nos parece que es muy mala y que tenemos una oportunidad, si en verdad nos invitan y en verdad nos escuchan, tenemos una oportunidad para mejorarla y que los protagonistas de la acción seamos socios de la ley y estemos dispuestos a reconocer y a trabajar horizontalmente. Si no, no vamos a cambiar esta posición. Yo sé lo que es bueno para ti. Eso tenemos que cambiarlo, pero tenemos que educar. Y eso parte por primero una disposición, que hoy día no la tenemos. Gracias. Muchas gracias, doctor Insunza, por la presentación. Ya hay algunos puntos de consenso, otros de disenso. La idea es ahora que podamos conversar. Doy la palabra, abro la palabra para el público, ya para que podamos plantear distintas opiniones con respecto a las presentaciones o la ley. Gracias, René Castro, ginecoobstetra, por supuesto. La verdad que el tema da mucha conversación, pero ya las personas que han usado la palabra han sistematizado bastante bien los puntos más relevantes. Yo quiero compartir la posición que me tocó desempeñar en el Ministerio de Salud durante casi 20 años dedicado al tema de salud de las mujeres. Algunas opiniones que probablemente puedo asumir que tengan algún disenso con varios de mis colegas, pero lo viví cuando estaba en el Ministerio y lo seguiré pensando ahora que estoy más bien en la academia. La primera concepto, la primera idea que se me vino dentro de este análisis es que obviamente este es un tema de simetría de relaciones entre médico y paciente. Y curiosamente, teniendo una analogía, me resuena muy parecida, no digo es igual, a lo que hemos vivido con la IVE en los últimos 5 años. Entonces, curiosamente ha habido una asimetría en la cual la ley asegura, entre comillas, algunas cosas, algunas intervenciones, pero desgraciadamente que más de un 50% de nuestros colegas de especialidad sean objetores, entre comillas, claramente la hace bastante poco aplicable. Un segundo concepto que viene del Colegio Americano de Ginecólogos hace muchos años, si nos falla la memoria, a principios del siglo, dijo muy claramente: las atenciones de salud de las mujeres en torno a los eventos reproductivos no son patologías. Planificación familiar, atención de parto, por lo tanto no deberíamos usar el concepto de paciente. Cuando usamos el concepto de paciente, automáticamente la patologizamos y tendemos dentro de nuestra cultura, y es un tema cultural nuestro como profesión. Pero eso ya también introduce otra vez la asimetría. Un tercer elemento que no cabe duda, y un tema, lo dijo algunas expositoras, este tema del tema del parto es un tema de mujeres. Y ahí está la complicación de los profesionales varones metidos en la atención de parto. Y yo tengo discusiones, y la estuve en la época del ministerio, epopéica con colegas, y yo decía: pues si nosotros los médicos varones nunca vamos a entender cómo vive el parto del cuerpo de una mujer. Y más bien es un evento de la corporalidad femenina, más que del conocimiento, entre comillas, científico. Pero bueno, ahí los resultados desgraciadamente van apuntando para el otro lado. Dos cositas más para no abusar de la palabra. A mí en lo personal, cuando estaba en el ministerio, lo dije muchas veces, a mí me impresiona que la única desigualdad al revés es la que ocurre en la atención de parto en lo público y en lo privado. El predominio evidente de cesáreas en lo privado, que curiosamente la clientela de menor riesgo, contrasta con la realidad del hospital público. ¿Qué es lo que hace la ventaja o la diferencia en el hospital público? Es trabajo de equipo. Y todos tenemos claro la continuidad de los turnos, que hay equipos que se traspasan de un turno al siguiente, y por lo tanto no hay esta asimetría, que significa que un solo profesional se hace responsable del proceso y por supuesto no tiene mucha discusión al respecto. Y tal vez un último concepto, yo creo una cosa que también podría plantearse dentro de la conversación que ustedes hagan dentro de
de la convención que tiene esta semana, es efectivamente se incorporara dentro de la ley un espacio, un instrumento llamado encuesta de usuarias. Preguntarle a las mujeres qué opinan como usuarias, no como pacientes. ¿Sí? Porque eso también podría darnos una luz de cuán lejos estamos. Y quiero terminar, tal vez, yo vengo de la Universidad de Portal actualmente, me tocó vivir todo este proceso. Nosotros partimos en el año 2000 con el Ministerio y hicimos un seminario fantástico durante una semana pensando el parto en Chile, que es un documento, lo hicimos con la gente de la Escuela de Salud Pública en sus años. Me tocó participar activamente en la formulación de Chile Crece Contigo, con todas las cosas que, desgraciadamente, como lo dijo Álvaro hace un momento atrás, que es un lindo recuerdo, pero desgraciadamente la realidad del Chile Crece hoy día está bastante apagado. Y más recientemente me tocó ahora en la universidad, el año pasado tuve un seminario fantástico sobre el tema de salud mental perinatal. Y ahí tuve invitadas españolas de alto nivel, que es otro tema que la ley no lo plantea, la ley lo plantea solamente en función de la mujer. Yo creo que hoy día que haya sociedades de salud mental perinatal hablan de la importancia que este tema tiene, y por supuesto la asistencia obstétrica es un punto fuerte en esa. No quiero terminar solamente con una reflexión que a mí en lo personal me impactó mucho, el año 2008, cuando se cierra el gran estudio que alcanzó la OMS sobre las desigualdades en salud y los determinantes sociales. Su director, el epidemiólogo inglés Michael Marbot, hizo una reflexión brutal. Después de mostrar toda una serie de cifras, la enorme diferencia que hay entre distintas partes del mundo, el continente y todo lo demás, dijo algo así como: todos tenemos claro lo que habría que hacer para superar estas desigualdades. La pregunta es, ¿por qué no lo hemos hecho? Y remató dramáticamente, muy poco inglés su reflexión. El problema no es falta de plata, es falta de voluntad. Y aquí yo quiero dejar un último punto que me llamó la atención, no me acuerdo quién lo dijo, que la formación de recursos humanos no está contenida en la ley. Yo en lo personal lo decía cuando era en el ministerio, lo digo ahora que estoy en la universidad. Yo ya personalmente hace muchos años tengo claro que cambiarle la cabeza a los que ya, de alguna manera u otra, ya llevamos años en este cuento, estamos mejor formados o deformados. La apuesta tendría que ser para los que vienen. Y estoy de acuerdo que ahí hay que trabajar de la mano con matronas, sobre todo, con psicólogos, con pediatras. ¿Sí? Pero el tema, de fondo, aquí hay un tema de voluntad política que sería importante. La formación de los futuros recursos humanos de salud tendrían que tener esta política en su currículum. Nosotros, la autorreferencia, pero nosotros lo tenemos incorporado activamente en nuestra malla y nuestros alumnos, al menos en pregrado, reciben varios contenidos de instrucción cursable. Gracias por la oportunidad. Muchas gracias, doctor Castro. Ahí tengo otra palabra y después seguimos conversando. Hola, buenas. Doctor Núñez, de la maternidad del Hospital San José. Seguimos siendo la maternidad más grande, con harta experiencia, buenas y no tan buenas, obviamente. Yo quiero tomar algunas de las reflexiones que hizo el doctor Castro. Yo creo que efectivamente aquí hay un tema de voluntad, y también lo dijo el doctor Insunza. Los cambios hay que lograrlos no por imposición, sino que por convicción. Entonces, cuando los imponemos a la fuerza, va a haber resistencia. Hay muchas leyes que nos rigen en la conducta diaria y se sigue delinquiendo. ¿Será que las multas y las condenas no son tan severas? No lo sé. ¿Ya? La gente sigue andando a exceso de velocidad, siguen habiendo todo tipo de delitos. Estamos tipificando, estamos haciendo parecer que nuestro quehacer podría estar vulnerando la ley. Probablemente no vamos a encontrar respuesta. El proceso parte antes, parte, como dijo el doctor, con la formación, con la academia, claro, nunca nos vamos a poner en el puesto de una mujer que está con las contracciones o que está siendo sometida a una evaluación como dijeron, por un hombre, ¿cierto? Pero claramente, como dijo el doctor Insunza, la atención obstétrica en Chile la hacen eventualmente las matronas, que son mujeres, ¿cierto? Cada día asistimos en la parte obstétrica, en la formación de posgrado, a que ingresan más mujeres a la especialidad que hombres. Por lo tanto, es un tema que no depende necesariamente de quién entrega la atención, sino que de la formación que ha tenido. Y la que tendrá, obviamente, todas las escuelas de medicina se tendrán que hacer cargo de la formación de sus estudiantes, prepararlos para la realidad que nos toca vivir, ¿verdad?
También creo que es importante hacer esta diferencia de lo público-privado. Obvio que en lo privado la relación es uno a uno, uno conoce a su paciente, ha tenido probablemente 9 meses para establecer un vínculo, conocer los temores, las ansiedades, conversar. Y por eso es que yo creo que habitualmente la reclamación se hace más en lo público. ¿Por qué? Porque si bien hemos logrado hacer un trabajo en equipo, pero es un equipo que asume a la paciente por parcialidad. Es decir, cambio de turno, cambiamos todo el personal y llega un médico o una matrona que en realidad no conoce a la paciente y que se basa en lo que está escrito. El personal de salud escribe muy poco en la ficha, por lo tanto al final tenemos una información que es muy sesgada. Es complejo, es complejo. Ejemplo, norma de cesárea, no sé si ustedes están todos, me imagino que estamos todos a caballo en eso. Parte diciendo que la paciente en este país, la mujer, perdón, como dice el doctor, la usuaria, tiene el derecho de decidir cómo tener su parto. Y si después de un control de embarazo, de una asesoría, la paciente insiste, por la razón que sea, en tener una cesárea, vienen las limitantes. No puede ser antes de las 40 semanas. No puede ser solo porque la paciente quiere esterilizarse. ¿Qué pasa si una paciente que quiere una cesárea llega a las 39 en trabajo de parto? Ah, no, prima la lex artis. ¿Cómo? O sea, les das derechos y después no les permites ejercerlo. Es complejo. Hace un par de semanas yo audito las cesáreas en el hospital. Paciente durante el trabajo de parto, después de 10, 15 horas, el tiempo que sea, solicita cambiar su plan de parto y que la operen. Pucha, ¿qué dice la normativa en relación a eso? Que no debiera primar la lex artis. Es complejo. O sea, ¿cómo poder convencer a una paciente que te está expresando una voluntad de que por su bien vamos a hacer lo contrario? Me imagino que ese trabajo ya está hecho. Entonces, yo creo que aquí hay que trabajar en convicciones. Yo creo, y también siempre, desde que partimos con la indicación del parto humanizado, del parto respetado, en realidad eso genera conflicto porque deja fuera a todos los médicos que han atendido partos de aquí para atrás, porque lo hacíamos mal, lo hacíamos irrespetuosamente, lo hacíamos deshumanizadamente. Yo creo que el parto, como por ahí dijeron, debe ser consensuado. Es decir, ¿qué quiero? ¿Qué puedo entregar? Y ojo, a mí me ha tocado atender pacientes con plan de parto, y yo no tengo ningún problema, pero siempre les explicito en el momento de empezar que el responsable de la seguridad de esa madre y de esa guagua soy yo, y que si en algún momento tengo que tomar una decisión urgente, probablemente no se la voy a consultar. La voy a tomar, la podremos discutir después y podremos conversar sobre lo que pasó. Pero yo creo que eso tiene que ver con la interacción entre el médico y la usuaria, en este caso, para que cambiemos el paradigma del paciente. Y por lo tanto, esto tiene que ser por convicción, no por imposición. Porque si no, vamos a empezar con cómo me defiendo. ¿Qué pasó con la norma de cesárea? Yo lo viví en algunas clínicas. Se retrasa la decisión de una cesárea y empezamos a tener malos resultados. ¿Por qué? Porque me están vigilando. Porque me están publicando mensualmente cuánto porcentaje de cesárea tengo. Entonces es complejo. Entonces todo lo que significa... Porque, ojo, con esto de la cesárea no es que haya un castigo, probablemente. Pero hay una exposición pública de quién tiene más cesáreas que otro. Entonces es complejo, ¿verdad? Así que yo creo que el trabajo va desde las bases, tanto en la medicina, tanto en la matronería, en que seamos más empáticos, tratemos en lo posible de ponernos en el pellejo del otro. ¿Qué haríamos si estamos atendiendo a mi hermana, a mi hija, a mi prima, a alguien que me importe? Yo creo que ese es el concepto. Creo que por ahí debiera ir esto. Y probablemente sí, a pesar de que el comentario fue darle una real visibilidad, hablando de violencia obstétrica, yo creo que nos vamos a demorar un poco más, pero seamos propositivos. Y también estoy de acuerdo con que usar no términos que te transfieran una culpa y una potencial castigo, sino que hablemos de respeto, hablemos de buen trato. Nos vamos a demorar más, pero yo creo que vamos a llegar donde mismo. Gracias. Muchas gracias, doctor. ¿Tengo alguna otra palabra acá? Si no, pasamos al doctor Rojas, que está por Zoom. Si le pueden abrir el doctor y después la doctora Bustos, ya para... Gracias, doctora Crispi, y lamento mucho no poder haber alcanzado a llegar a la reunión presencialmente. Quiero ser bastante resumido en lo que quiero decir.
reconocer la fisiología del parto y reconocer los derechos de la mujer, que fue el resumen que hizo una de las presentadoras. Yo creo que está diciendo las cosas que todos los médicos no podemos no compartir. Como ginecólogos estamos abocados a lo que es la salud femenina y por ende es obvio que lo que queremos hacer es respetar lo máximo posible los derechos de las mujeres y partimos de la base teórica, sin duda, porque en la práctica es muy distinto, que la fisiología del parto, lo que nosotros aprendimos, que tenemos la obligación de reconocer. Dicho así las cosas, sin embargo, a mí, y me quiero ir solamente a un punto, no me parece que el término violencia obstétrica, que sí fue defendido por una de las presentadoras, me parece que deba seguir siendo usado. Tiene una connotación claramente negativa, divide, genera una reacción por parte tanto de médicos como matrona que va a ser mayoritaria en términos de el ver esto como una amenaza a la acción médica. Yo creo que tenemos que buscar consensos y tratar de que esto sea una ley propositiva y no una ley que tenga una amenaza a la actividad de los médicos y matronas actuales. Yo no veo cuál es la diferencia entre violencia ginecobstétrica y cualquier violencia ejercida sobre cualquier paciente, ya sea geriátrico o pediátrico. ¿Ya? Es violencia sobre un paciente y eso va contra lo mínimo de nuestro quehacer médico. Entonces yo pediría que el Colegio Médico insista, aparte de todos los puntos que presentó el doctor Insunza, de cuáles son las propuestas que hace la Sociedad Chilena de Obstetricia, insista mucho en tratar de alguna manera de quitar de este proyecto de ley el concepto de violencia ginecobstétrica. Y el segundo comentario mío es respecto a una ley sin financiamiento. Yo creo que hay que entender que una ley sin financiamiento, la gente no tiene por qué saber que no tiene financiamiento. Entonces, el propender dentro de lo razonable, veamos qué podemos hacer, eso está mal. Nosotros con una ley de este tipo generamos expectativas en las mujeres y en sus parejas. Generamos expectativas las cuales, si no tenemos los recursos económicos para respaldarla, vamos a generar frustración. Y la frustración generada frente a una expectativa no cumplida por lo que esta ley supuestamente va a ofrecer, va a generar un conflicto. ¿Y quién paga el conflicto? El conflicto lo vamos a pagar exactamente los que estamos directamente en la atención, médicos, ginecobstetras y matronas. Eso es lo que quería yo compartir, por favor. Gracias. Muchas gracias, doctor Rojas. Tengo a la doctora Bustos y después a la doctora Meléndez. Soy Valentina Bustos Botay. No soy ginecóloga, soy médica familiar y participante también de Médicas Feministas. Quiero comentar que me llama un poco la atención de que se hable de que no existe o eliminar la palabra o término violencia ginecobstétrica. Yo creo que o todas las mujeres hemos sido víctimas de violencia ginecobstétrica o conocemos a alguien que ha sido víctima. Entonces, me llama la atención de que se niegue este término, que además está siendo negado en su mayoría por hombres, más que por las mujeres presentes. Y lo otro es justamente uno de los temas que comentaron acá las colegas, es el infantilizar a las mujeres. Han habido comentarios de que si existen los riesgos, entonces no van a poder ejercer como ginecobstétricamente, y yo de verdad estoy súper convencida de que si a alguna mujer se le presenta alguna complicación durante el embarazo o en el parto, van a tomar una acción consensuada y conversada y no debería haber ningún problema con eso tampoco. No es que no puedan actuar
si existe algún criterio médico que prime o si hay alguna emergencia. Así que eso, me llama un poco la atención lo del término porque sí existe y es bueno visibilizarlo para manejarlo, porque si no lo vemos, vamos a seguir ignorándolo. Muchas gracias, doctora Bustos. Tenemos a la doctora Méndez por Zoom, si le pueden abrir el micrófono. Y después tengo atrás al doctor. Hola, ¿escuchan? Sí, la escuchamos bien, gracias. Hola, yo soy la doctora Carolina Méndez, soy pediatra, neonatóloga, especialista en salud pública. Soy la presidenta de la rama de neonatología de la Sociedad Chilena de Pediatría y también tesorera de la Sociedad Chilena de Pediatría, así que estoy en representación a la SOCHIPE en general, ¿ya? La verdad es que agradezco esta instancia de Colmed de poder hablar sobre esto y además poder visualizar que también los neonatólogos queríamos estar presentes en esto porque no hemos sido llamados, la verdad, a ninguna de las mesas de trabajo, ¿ya? Así que estamos dispuestos a trabajar en lo que sea porque creemos que es importante que la vista del recién nacido no se pierda. Yo sé que muchas veces me toca habitualmente que el recién nacido queda un poquitito perdido en todas estas cosas. Espero que no, porque hay cosas técnicas, efectivamente, como han dicho la doctora Crispi, sobre todo al principio, que quedan normadas en una norma que puede hacer muy rígida cosas que van a ir cambiando con la literatura más adelante en la atención neonatal y que obviamente pueden ir en desmedro de la atención neonatal. Así que creo que eso es importante, que las cosas técnicas quedan efectivamente, como se ha dicho en estos días, en la parte del Ministerio de Salud. Lo otro es quiero visualizar que hemos estado como neonatólogos presentes en otras leyes, como la ley Mila, la ley Dominga, que no vienen con financiamiento, sobre todo la ley Mila, que ha hecho que cosas que tengamos que hacer como infraestructuras, que tiene que ver con el acompañamiento, la ley Mila para los que no la conocen, ha hecho que sea muy dificultoso que la ley Mila, que ya está desde el 2021, se pueda cumplir. Entonces, efectivamente, cuando hay una ley que no tiene financiamiento, ocurre que a pesar de ser ley, no se cumple, ¿ya? Hoy en día todavía hay unidades de neonatología que no cumplen la ley Mila y no hay acompañamiento las 24 horas del día porque se escudan de que no hay infraestructura, ¿ok? Entonces, creo que hay ejemplos hoy de lo que ha sido lanzar leyes en este país sin financiamiento y cómo finalmente no han tenido el impacto que nosotros esperamos. Lo otro, creo que esta ley Mila, ley Dominga, nuestra ley ahora también Adriana, nos viene a visualizar como equipo médico y creo que esto es súper importante que lo tengamos presente, que estamos teniendo que hacer leyes para poder lograr cosas que se hagan que no deberían ser leyes. O sea, ¿por qué tenemos que alisar que los papás acompañen a sus hijos? ¿Por qué tenemos que hacer leyes para que se atienda mejor a las personas gestantes? De verdad, creo que eso, como equipos médicos y de salud, tenemos que visualizarlo. Tenemos que ver que tenemos que lograr como equipos de salud que esto no llegue a una ley, sino que seamos nosotros los impulsores de cambio y efectivamente, como también experta en la parte de salud pública y gestión que me dedico, todos sabemos que para que las cosas se hagan tienen que ser con todos los involucrados. Por lo tanto, cuando uno lanza algo sin todos los que se involucran en las cosas, no funcionan. Así que también invito a la sociedad científica, al Colmed, a unirnos en trabajar en cambiar las perspectivas de muchas cosas que sabemos que generan ruido en nuestros usuarios y que trabajemos para cambiarlas antes que tengan que pedir una ley para esto. Así que eso es principalmente mis acotaciones. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Méndez. Tengo una palabra allá y no sé si... Hola, buenas tardes. Ahí tengo una en el Zoom también. Sí. Soy el doctor González, soy ginecólogo, también trabajo en la maternidad del Hospital San José y vengo a dar mi opinión solamente como ginecólogo obstetra, trabajador solamente.
Comparto mucho la opinión que han dado respecto a lo que dijo la doctora recién respecto a la reactividad de esta ley, porque finalmente las leyes en este país surgen en función de un caso puntual, de que hubo una intervención o un mal resultado, ¡pum!, hagamos una ley y se va a solucionar el problema. Y comparto mucho lo que dice la doctora respecto a la violencia ginecobstétrica, que yo creo que, pese a que se ha minimizado y se ha tratado de erradicar el concepto, efectivamente sí existe y es innegable. Lo que sí puede ser discutible es que eso se convierta en un agravante del Código Penal, que creo que me parece complejo. O sea, porque efectivamente, como decía el doctor Núñez, vamos a llegar a un punto en el cual la violencia que puedo llegar a ejercer yo como ginecólogo va a ser más grave que la violencia que puede llegar a ejercer un pediatra frente a su paciente infantil. Y me parece complejo verlo desde ese punto de vista. En el fondo, ¿voy a limitar mi actuar por esta situación? Yo creo que no. Yo creo que el actuar siempre va a propender a respetar a la mujer en su vivencia, en todo el proceso que eso conlleva. Y evidentemente no tenemos la infraestructura y creo que tiene que ver, depende mucho de las voluntades. Nosotros siempre vamos a tratar de, pese a no tener las mejores condiciones, dar la mejor atención que podamos y que la paciente esté cómoda. Pero creo que normar ciertas cosas del actuar médico desde el punto de vista legal es un proceso un poco complejo. Y quiero poner de ejemplo la Ley de Derecho y Deber del Paciente como el consentimiento informado. En la Ley de Derecho y Deber del Paciente, el consentimiento informado es muy claro que no se puede hacer ningún actuar sin el consentimiento del paciente. Pero el consentimiento informado nunca es un documento, y eso yo lo recuerdo muy claro de mis clases de ética, que el consentimiento informado no es un documento. El consentimiento informado es un proceso en el cual el médico y el paciente o el usuario están de acuerdo en realizar cierto consentimiento, y como decía la doctora, tampoco va a quedar escrito en piedra. O sea, si la paciente dice, mira, ¿sabes qué? Yo fui a firmar la autorización para una cesárea y una esterilización, y resulta que llegó el día y sabes que no quiere esterilizarme, porque vale, no queda escrito en piedra, se cambia, pero es parte del actuar médico. Entonces, convertir, por ejemplo, la idea de plan de parto en que se convierta en un documento me parece extraño. Como el plan de parto es una idea que es muy razonable y debe ser discutido. Quiero dar la experiencia. Yo estuve rotando hace un par de meses en Barcelona, y en Barcelona las pacientes discutían su plan de parto. A las 36 semanas llegaban las pacientes que eran atendidas en atención primaria, llegaban al hospital y decían, mira, ¿sabéis qué? Yo tengo esta idea de plan de parto. Evidentemente la realidad es muy distinta y por lo general son pacientes muy educadas. Y eso yo creo que es lo complejo de esta situación, como de decir documento y ese tipo de cosas, porque finalmente, como decía alguien, entrega muchas expectativas a los usuarios del sistema de salud en función de qué esperar, y creo que eso tiene que ser muy consensuado con efectivamente la gente que los va a atender. O sea, si llega una paciente a mi hospital y me dice, ¿sabes qué? Quiero tener un preparto solo con mi pareja y quiero estar acompañada las 24 horas, no se puede y no lo puede hacer. No, es que más allá de que obligue a lo imposible o no, se genera un documento que creo que eso es lo complejo de la situación, porque finalmente yo puedo conversar con la paciente y consensuar cuál va a ser, pero eso puede estar registrado en la ficha, pero no se convierte en un documento, que es una ley. Entonces, cuando dice un documento, va a haber un listado de cosas. Que Respetemos las palabras y después... Claro, que efectivamente va a estar supeditado, pero me parece complejo normarlo como el documento, siendo que el consentimiento informado no es un documento, y en la ley tampoco es un documento. La ley dice que se debe hacer con consentimiento y en algunas situaciones debe estar registrado en la ficha. No es un documento. Bueno, y básicamente eso quería agregar a la discusión. Tengo a la doctora Cubillos y por acá también en el público. Hola, muy buenas noches. Me disculpo por no poder estar de otra forma en esta reunión. Agradezco enormemente la instancia. Yo soy médico psiquiatra, trabajo en la neonatología del Hospital San José desde el año 2008 a través de la ley Chile Crece Contigo. Desde allí, la primera gran sorpresa que me llevé en el servicio público es que el 85% de los padres ingresaban al parto. Y eso me parece a mí un cambio sustancial en los avances que podemos lograr.
también he conversado con quien participó en esa normativa ministerial de que ingresaran los padres o el acompañante que la mamá eligiera al parto, y las grandes resistencias que hubo para ello. No se iba a poder hacer porque habían A, B, C y D barreras. Todas las resistencias que aparecen frente a los cambios significativos. Y sin embargo, normándose, esto se ha podido implementar. Eso, la primera cosa. La segunda cosa, el Chile Crece Contigo, dentro de sus lineamientos, insiste en que hagamos visible las problemáticas emergentes. Dentro de las problemáticas emergentes que encontramos nosotras atendiendo a las madres con bebés hospitalizados, está justamente lo que cae bajo el rubro, el calificativo de violencia obstétrica. Quizá también cae en mal resultado obstétrico. Y yo como psiquiatra y el equipo de psicólogas que tenemos en la NEO, somos depositarias, somos testigos de recibir las experiencias que viven las mamás. Cuando profesionales, hombres, mujeres, matronas, médicos, médicas, no escuchan a la mamá, no escuchan a la mujer, no escuchan la experiencia, no dan valor al discurso. Yo creo que hay una cosa mucho más básica y que tiene que ver con la formación y la capacitación de todos los estamentos de la maternidad en este caso, de poder, entre comillas, avanzar hacia lo que es la humanización de la medicina, a ponerse en el lugar del otro, lo que significa en definitiva escuchar a la mujer, escuchar lo que está diciendo, escuchar cómo se siente, validarla. Y eso no ocurre. Muchas veces vienen desde la atención primaria, desde el COPAR incluso, con cierto plan, ¿no?, de cómo se va a resolver esta gestación, cómo va a ser el parto, y como decía el doctor Acuña, el doctor Núñez, perdón, no hay registros, ¿no?, de calidad suficiente como para poder seguir esa evolución, ese recorrido, y las cosas salen completamente distintas en la maternidad y los bebés pueden quedar hospitalizados por causa de un mal resultado obstétrico. Yo creo que no tenemos que tener miedo de nombrar las situaciones, los fenómenos por su nombre. Las mujeres sabemos que hay un trato que no en este momento no es aceptable. Si nosotras como profesionales no entendemos que las mujeres, que nuestras usuarias, la mitad de las mujeres que llegan a la neonatología, que tienen a sus bebés hospitalizados, tienen cuarto medio, por lo menos, la mitad. Entonces, y ellas entienden perfectamente el lenguaje humano. Por lo tanto, mi llamado es, primero, a que nosotros como colegio médico podamos hacer una campaña de humanización del parto y realmente capacitarnos, matronas, médicos, médicas, matrones, técnicos, en el respeto a la mujer en un momento tan significativo, porque el valor que tiene ese momento es un valor que genera consecuencias muchas veces tan dramáticas como que hay mujeres que nunca más van a querer tener un bebé por la situación del parto, como otras pueden tener una experiencia que realmente alimenta y nutre esa relación diádica y familiar. Eso quería decir como psiquiatra, con experiencia en la neonatología. Yo pertenezco a la Sociedad para el Desarrollo de la Psiquiatría y a Médicas Feministas. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Cubillos. Tengo a la doctora Sepúlveda y la doctora Orellana. Ya vamos a ir cerrando las palabras.
Muchas gracias por darme la palabra. Soy María Jesús Sepúlveda, soy ginecóloga, también estoy participando del Departamento de Género de acá del regional. Como para ir cerrando igual la conversación, ir haciendo como un círculo de todo lo que han dicho los colegas, me parece súper importante que hay que dejar bien claro el concepto de violencia obstétrica y de que hay que visibilizarlo en la ley, porque así lo podemos distinguir de una negligencia médica común o de... en el fondo de un maltrato común, porque al dejarlo como violencia obstétrica le estamos dando la significancia de que es una violencia de género. Por eso es importante plantearlo ahí en nuestra ley. Lo otro que quería comentar es que se ha hablado harto de la falta de presupuesto y de las diferencias que hay en las maternidades públicas versus la privada. Yo trabajo en la parte pública y privada también, y me he dado cuenta de esas diferencias, pero escuchando a nuestras mujeres, en verdad me he dado cuenta de que lo que ellas piden es más bien la humanización y el buen trato, más que la queja porque están en una sala común, más que la queja porque no tienen una sabanilla buena, o más que la queja porque estaban los focos apagados en el box, o cosas que parecen triviales, pero que vivimos día a día por la falta de recursos. Ellas se quejan de la falta de empatía, del que no se les escuche, o de que no se les permita estar con su acompañante, siendo que hay veces que sí se puede, ¿ya? Yo creo que cuando nosotros conversamos con nuestras usuarias, yo trabajo harto con pacientes de la Ley Dominga, cuando conversamos con ellas y les explicamos que no es posible que su acompañante esté todo el día, pero que nosotros sí estamos preocupados del caso o si estamos enterados y tratando de darle buena información, yo creo que la mayoría de las mujeres entienden. Pese a que hay algunas con menos nivel de educación, se entiende especialmente en la salud pública, la mayoría cuando nosotros generamos una relación de empatía con ellas nos entienden y no nos juzgan. Así que creo que hay que tenerle menos miedo a esta ley, porque el espíritu de la ley es el buen trato más que el penalizar las acciones de nosotros como ginecólogos. Así que me gustaría invitarlos también a los ginecólogos quizás que llevan más años de experiencia que uno, a que vean esta ley con el espíritu de mejorar y de capacitar también a las nuevas generaciones en el buen trato. Y eso va más allá también de los usuarios, sino también de cómo tratamos a nuestros alumnos, a nuestros internos, a nuestros becados. Yo creo que es un cambio que se tiene que hacer, especialmente en muchas especialidades quirúrgicas como la ginecología, que estábamos bastante acostumbrados o normalizando malos tratos. Yo creo que esto también es una invitación a que formemos en el buen trato y eduquemos en el buen trato. Gracias. Muchas gracias, doctora Sepúlveda. Doctora Orellana. Solamente, bueno, yo soy psiquiatra, me dedico al área perinatal, y en ese sentido un poco estoy muy de acuerdo con lo último que señalaron mis últimas dos colegas, sobre todo con la doctora Cubillo, respecto a lo importante también que es visibilizar este concepto de violencia obstétrica, ya que no es menor los efectos que tiene en la salud mental de la madre y del hijo, y cómo nosotros uno ve en la práctica clínica los altos índices de trastorno de estrés postraumático, de depresión postparto, y cómo se ven muy influidos por el trato recibido y sobre todo cuando hay situaciones más graves que puedan ser constitutivas de violencia obstétrica. Yo creo que es muy importante que en ese sentido se pueda como revisar quizás estos, como llegar a acuerdos con las partes que pueden ser más problemáticas o que resulten más difíciles para la ley, y lo importante que es capacitarnos como a todos los equipos de salud. Y ahí un poco me tomo de lo que mencionó mi última colega, humanizar también los equipos, y cómo yo creo que acá el trato es algo central que incide de manera muy importante, y de eso hay muchos estudios, muchas publicaciones respecto a también los costos en salud, hablando de costos y cómo los tratamientos en relación de la esfera de salud mental son muy costosos, y cómo se puede prevenir en cuanto a los efectos en la salud mental y prevenir sobre todo depresión postparto y estrés postraumático. Eso. Muchas gracias. Bueno, ya estamos en la hora para ir cerrando. Yo quiero agradecer muy sinceramente a el debate respetuoso y la discusión respetuosa que hemos tenido en esta instancia. Creo que nos falta más de eso en la profesión médica, instancias donde podamos mirar nuestras prácticas, y creo que a propósito de este proyecto es que hemos tenido esta oportunidad de hablar sobre
cómo los desafíos que tenemos en la profesión. Todos estos comentarios se van a sistematizar para las personas que quizás no pudieron entregar su opinión en esta instancia. Pueden comunicarse con el regional a comunicaciones@regionalsantiago.cl. Nuestro objetivo es poder conocer las distintas, creo que ya en esta instancia se van despejando algunas áreas de incertidumbre, que eso obviamente provoca. La incertidumbre es una gran enemiga en estos temas y tenemos que tener más espacio para poder profundizar en lo que nos preocupa, ver cómo aportamos como gremio para hacer mejor la legislación y también nos abrimos a siempre revisar críticamente nuestro actuar para mejorarlo. Muchísimas gracias por su asistencia y este debate no se ha cerrado. Tenemos la Asamblea Nacional donde todos los regionales van a poder también ver la visión regional y ojalá que podamos llegar a un consenso como gremio médico en cómo aportar en estas temáticas. Muchas gracias.